Como lo documentó el reciente informe de las Naciones Unidas sobre la ruralidad en Colombia, allí se constató que aproximadamente un tercio de la población colombiana vive en el ámbito rural. Trabaja en el ámbito rural, genera su riqueza y su empleo en el ámbito rural, no necesariamente en la agricultura, porque hay una serie de actividades que se desarrollan en las zonas rurales que no son agrícolas, comercio, turismo, artesanías, etc. Pero en el país se venía manejando la idea de que un cuarto de la población colombiana vivía en la ruralidad. Ahora se ha evidenciado de que es un tercio, o sea, desde el punto de vista del ámbito rural, Colombia es más rural de lo que se pensaba. Tenemos pues diversos tipos de agricultura en Colombia, que no necesariamente son excluyentes, que hay que, mediante unas políticas de desarrollo rural adecuadas, tienen que convivir y tienen que desarrollar sinergias positivas. Tenemos la agricultura de porte grande, de miras de exportación, de alta tecnología, intensiva en capital, y tenemos también la pequeña y mediana agricultura. En esa pequeña y mediana agricultura se produce el 70% de la comida que se consume en Colombia. Se genera el grueso del empleo agrario colombiano y es donde están los mayores niveles de pobreza, no solo dentro del sector agrario, sino en general en el país. Por eso las políticas públicas en este momento buscan pues desarrollar temas de desarrollo rural. Vamos a presentar un proyecto de ley que va a ser una gran compilación y una gran visión del desarrollo rural y que en cierta manera va a ser el complemento de la que ya se aprobó, que es la ley de víctimas y de restitución de tierras. Bueno, el tema de la propiedad, de la estructura de la propiedad agraria en Colombia tiene tal vez tres facetas que no son excluyentes unas de otras, sino que todas conviven en la misma realidad. Primero hay un problema de concentración de la propiedad agraria. Ha ido creciendo, creció mucho en las décadas, en las últimas 2, 3 décadas, sobre todo asociado a los problemas del narcotráfico, porque los narcotraficantes invirtieron parte de sus excedentes comprando tierras en los valles ricos del Magdalena, del Cauca. Entonces, allí hay un fenómeno de concentración que ha aumentado. El Gini se ha deteriorado en materia de tenencia de la propiedad agraria. Pero al mismo tiempo, y aunque suene un poco paradójico, la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia es también una estructura que se caracteriza por su excesiva atomización o minifundización. O sea, convive una creciente concentración y una creciente minifundización. Un estudio reciente en el que participó, por ejemplo, el doctor Salomón Kalmanovich, muestra cómo el 80% de los predios que se explotan en Colombia son predios que tienen una extensión inferior a media UAF, es decir, una UAF es una unidad que según la ubicación geográfica se supone que es la que permite el mantenimiento de una familia. Si estas cifras nos atenemos a ellas, querría decir que el 80% de los predios que se trabajan en Colombia no garantizan ni siquiera el mantenimiento de una familia. Es decir, es una radiografía de la atomización. O sea, en síntesis, en materia de propiedad agraria en Colombia,
están conviviendo dos fenómenos que a primera vista serían excluyentes, pero que no lo son. Hay aumento de la concentración, pero hay también aumento en la minifundización. Por eso, diversas políticas públicas y diversas políticas agrarias que estamos poniendo en marcha van en la dirección de ir corrigiendo esas dos malformaciones. Y una tercera característica de la estructura de la propiedad agraria en Colombia es la informalidad en dicha estructura de propiedad. El 40% de los predios que se explotan en Colombia no tienen títulos plenos de propiedad, los tienen apenas a título precario. No son campesinos que tengan plenos títulos de propiedad. Así como hay una informalidad urbana, hay también una informalidad rural, y la rural se expresa en esa informalidad en la tenencia de la tierra. De manera que, en síntesis, las tres caracterizaciones del problema agrario en Colombia son concentración, minifundización o atomización e informalidad en la tenencia de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo el INCORA en el siglo pasado? El INCORA recibía unas apropiaciones presupuestales y salía a comprar unas fincas, la mayoría, o a expropiar unas pocas. Y esas las distribuía entre campesinos. ¿Cuánto podía hacer? Tanto cuanto fueran las apropiaciones presupuestales que le dieran al INCORA, y tanto como fueran exitosas las negociaciones que el INCORA adelantaba con los dueños de esas tierras que adquiría, porque expropió muy pocas. La mayoría las compró, y eso dio lugar pues a pleitos y a discusiones y a desgaste. Entonces, los estudios retrospectivos que se pueden hacer de lo que fue la experiencia del INCORA es que en términos de tierras, a pesar de que fueron casi 20 años de actividad, fue más bien pobre. ¿Nosotros qué nos hemos encontrado? Nosotros nos hemos encontrado con un banco de tierras que está allí a disposición del Estado, pero que hay que movilizarlo. No hay que comprarlos, pero hay que movilizarlos. Y que pueden ser, en términos de hectáreas, aún muchos más de las que se puede hacer comprando tierras. Están las tierras que ha venido incautando el Estado de los narcotraficantes. Se calcula que hay 500.000 hectáreas que han sido incautadas, 100.000 de las cuales ya empiezan a tener extinción de dominio, es decir, son tierras que tienen la vocación de ir saliendo para dotaciones y programaciones de dotación a campesinos sin tierra. Están viejas tierras que están todavía en poder del Estado, que vienen desde los tiempos del antiguo INCORA, que nunca adjudicó. Se llama el Fondo Nacional Agrario. Están las tierras que el propio Estado está recuperando, que le habían quitado en donde el Estado había sido la víctima, lo habían despojado de sus tierras, personajes como por ejemplo Cuchillo, en los Llanos Orientales, que se ideó la manera para alterar los registros notariales y de tierras que eran fiscales y públicas hacérselas apuntar a él. Eso lo estamos revirtiendo, revisando, y todas las tierras así se están revirtiendo a su legítimo propietario, que es el Estado. Naturalmente, las tierras que se van a restituir a los despojados de las tierras, que no son pocas. Están igualmente las tierras que se están titulando, que se están formalizando dentro de lo que mencionaba anteriormente. Hasta el momento en este gobierno hemos formalizado cerca de 700.000 hectáreas. Es decir, se le han dado títulos plenos de propiedad a la gente. Son tierras que ya se pueden movilizar comercial y agrícolamente más. O sea, todo esto lo que muestra es que el problema no es tanto ausencia de tierras, sino que hay que movilizar las que ya están, y que la manera de movilizarlo no es salir
a comprar tierras al estilo de como lo hizo el INCORA en el siglo pasado, sino precisamente todas las diversas mecanismos que hay que poner en marcha para que esas tierras salgan de esa situación de inercia o de inertes que menciono y se puedan poner al servicio de lo que es su vocación natural, que es la dotación de tierras a muchos campesinos que queriendo trabajar la tierra hoy no la tienen. Muchas de las políticas públicas que estamos poniendo en marcha van dirigidas precisamente en la dirección de inducir un mejor uso del suelo. Es decir, menos ganadería extensiva, más agricultura o más reforestación. Esa configuración del uso del territorio colombiano es el resultado de 200 años de inercias y de conflictos. Por ejemplo, en el plan de desarrollo está previsto que se irá ajustando el catastro rural hacia los valores comerciales. En la medida en que usted tenga un catastro y un predial más alineado con valores comerciales, irá forzando para que el uso de la tierra no sea especulativo. En el proyecto de ley de desarrollo rural también está previsto un uso más eficiente de una figura que viene desde la reforma constitucional del 36, que es la expropiación por uso indebido del suelo o por uso inadecuado. Esas son las medidas, además del propio estímulo a la mayor agricultura, que irá por juegos de rentabilidades generando incentivos positivos para que haya menos menos uso meramente especulativo y más uso productivo. No, seguramente el proyecto es un proyecto complejo y ambicioso, es decir, nuestra visión es que sea un proyecto tan o más importante que lo fue la Ley 200 del 36. Naturalmente a la luz de las nuevas problemáticas del campo colombiano, que no son las mismas de las que había en el año 36, pero de mayor, inclusive de mayor alcance y de mayor aliento. Entonces, obviamente un proyecto que tiene esa trascendencia, a algunos les gustará, a otros no, habrá críticas de unos, habrá apoyos de otros. Queremos hacer un aporte normativo a la modernización del desarrollo rural en Colombia, en toda su integridad. Y parte de la base de que el territorio y las relaciones y los usos del suelo y las relaciones, por ejemplo, laborales que hablábamos y de seguridad social, las relaciones entre la frontera del bosque natural y la frontera agrícola hay que racionalizarlas. Todo eso, pues obviamente, son temas de mucho calado, muy profundos, a todos se les va a meter este proyecto de ley y obviamente ya cuando se inicie el proyecto, la socialización, como se dice, con todos los sectores, pues habrá algunos que aquí o allá van a presentar observaciones. Ojalá que esas observaciones no sean movidas por intereses meramente egoístas de cada grupo, sino que se pueda derivar esta discusión en la dirección de los mejores intereses del país. Pero obviamente no será un proyecto de ley que sea una monedita de oro que le guste a todo el mundo.